Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por esta presentación tan animosa. Es como un spoiler más que una presentación, pero está bien. Cuando Francis Damberg me propuso dar esta conferencia, yo automáticamente pensé que en un lugar con el nombre de la Cité de l'Architecture habría que traer un discurso que nos permita ser optimistas con respecto del futuro de nuestra profesión, y en este caso estoy hablando de la práctica de la profesión, es decir, de la práctica de la arquitectura, en un momento que sabemos que es convulso, no solo para nuestra disciplina, sino para todas las actividades de la humanidad dirigidas a construir el mundo, ¿no? Yo creo que durante muchos años hemos estado hablando, o venimos hablando, de la transformación de la arquitectura o de la crisis de la arquitectura, y no quiero utilizar la palabra crisis de una manera pesimista, sino utilizarla claramente como su etimología verdadera, que significa cambio, ¿no? Esta crisis de la arquitectura ha tenido como dos vertientes, ¿no? Una como disciplinar, en la cual discutíamos de los asuntos tradicionales de la arquitectura, de aquellos asuntos que habíamos heredado de la historia, y de cómo era necesario traducirlos o reavivarlos en los tiempos contemporáneos. Y luego habría como otras ecuaciones o un conjunto de ecuaciones que tendrían un contenido más ideológico, más asociado a las preocupaciones o a los compromisos. Esos compromisos hoy sabemos muy bien cuáles son. Tenemos un compromiso con respecto del cambio climático, tenemos un compromiso con respecto de la brecha social que ha generado todas las prácticas abusivas a lo largo del planeta, y tenemos una preocupación también con respecto del propio crecimiento de las ciudades y de su capacidad o incapacidad para seguir absorbiendo no solo población, sino también problemáticas de todo tipo, ¿no? Yo creo que lo que define los tiempos contemporáneos es que ya no hay diferencias entre esos asuntos disciplinares y esos asuntos que he llamado ideológicos, que creo que está bien llamarlo ideológicos, pero que hay una cierta provocación en ellos, sino que, por así decir, los límites entre estas dos familias de intereses se han borrado, y lo que nos queda como arquitectos es ver cómo podemos transformar esos asuntos, que ni siquiera quiero llamar problemas, en cuestiones de diseño. Es decir, somos arquitectos, proyectamos, diseñamos, y el asunto es en qué puede la arquitectura responder, o cómo puede la arquitectura responder con sus instrumentos de diseño a estas cuestiones, ¿no? Es decir, la pregunta sería cómo transformar las inquietudes que atraviesan el presente en decisiones arquitectónicas más allá de la figuración, la imagen, la tectónica, que tan importantes han sido y seguramente seguirán siendo para todos nosotros, ¿no? O sea, cómo hacer que los eslóganes que se repiten cada día en todos los ámbitos y por todas las ciencias conviertan la arquitectura en un servicio útil, en un servicio necesario, sin renunciar a sus principios disciplinares, ¿no? Cómo conseguir esa mezcla de pragmatismo y poética que nos permita enfrentar el presente con todas sus contradicciones de una manera exitosa. Vivir juntos es uno de estos eslóganes. Esto se ha repetido
quiero controlarla ahora un poco. Este eslogan se repite continuamente y se refiere a la necesidad de convivir y a la necesidad de eliminar ciertas diferencias, de descubrir al otro y de entender que hay espacios, que tiene que haber espacio para todos. Vivir juntos en la ciudad, estas imágenes que ahora muestro son genéricas, es decir, podrían ser escenas que ocurren en cualquiera de nuestros proyectos residenciales y creo que nosotros desde nuestra cultura urbana las sabemos interpretar muy bien, sabemos muy bien de lo que están hablando, sabemos muy bien entender esta cubierta en la que unas personas están disfrutando de un tiempo extra de descanso, de ocio, pero a la vez descubriendo la utilización de un lugar que normalmente ha estado, digamos, infrautilizado, y hablo de estas cubiertas en las cuales estos dibujos quieren transmitir claramente la idea de que han sido conquistadas, es decir, de que ha habido que llevar la vegetación ya en macetas para poder crear esta naturaleza artificial en la que producir un nuevo programa de vida, ¿no? Esto tiene mucho que ver con dos ideas que surgieron durante la pandemia. La primera fue que la vida colectiva en los edificios de viviendas de nuestras ciudades no era colectiva. En realidad, lo único que tenía de colectivo era pagar los gastos de mantenimiento. Es decir, no hemos sido capaces en 300 años de vida colectiva de construir las comunidades que realmente posibilitaba, o que ya posibilitaban esa manera de construir vivienda y de vivir juntos. Es decir, no lo hemos considerado necesario o no lo hemos visto a tiempo. Ahora creo que sí lo sabemos ver. Ahora sí sabemos ver este jardín interior de un desarrollo residencial, en este caso en Casablanca, que es público y privado a la vez, que está abierto a las personas del resto de la ciudad, pero que sobre todo lo disfrutan las personas que viven allí. Pero no necesitan cerrarlo, no necesitan clausurarlo ni segregarlo para poder sacarle todo su partido. Y la otra idea era relativa a esas cubiertas planas que por fin hemos entendido para qué queríamos poner planas las cubiertas de los edificios, no solo para poner allí máquinas y chimeneas o para disfrutar del gran logro técnico del impermeabilizante horizontal, también para producir espacios colectivos y poder utilizarlos como prometió la unidad de habitación de Marsella en su momento, pero que luego, pues la verdad es que no ha sido desarrollado con la importancia y con el interés que podría tener, O estos espacios duplicados de las viviendas que construyen este espacio intermedio entre el dominio de lo doméstico y la ciudad, convirtiendo los edificios en verdaderos observatorios vegetales, en atalayas desde las cuales disfrutar de la fenomenología. Este es un portal, un vestíbulo de un edificio de viviendas que hemos construido en Marsella, en el cual conviven personas de protección social, digamos, y viviendas de mercado. Es quizá uno de los primeros casos en los cuales no hubo ninguna segregación, ninguna diferencia en las escaleras, ni en los ascensores, ni en las calidades de las viviendas entre estos dos grupos, y la convivencia ha sido total y está siendo como muy fructífera. Estas son unas viviendas que en Marsella que hay que luchar contra el Mistral y su enorme poder destructor, digamos, pero que al mismo tiempo tiene la problemática de que viene del lado mejor, viene del lado donde están las vistas buenas y el mejor soleamiento, Pero estas terrazas disponen de mecanismos que nos permiten controlar cuánta relación queremos tener con esos elementos de la climatología, produciendo un lugar intermedio, como decía antes, entre el interior y el exterior. Y este lugar lo tienen todas esas viviendas, pero en esos edificios también hay espacios colectivos como este salón para jugar o para trabajar
o para hacer una fiesta, en definitiva, lugares para encontrarse. Los edificios están inscritos digo los edificios porque son 3 volúmenes, ¿no? Están inscritos en un master plan de Yves Lion y que tiene unas reglas de juego muy interesantes y que obliga a realizar ciertos movimientos volumétricos y tectónicos cuando se sobrepasan ciertas dimensiones, ¿no? Y nosotros jugamos como muy abiertamente con esas reglas, ¿no? De manera que cuando hubo que retranquearse nos retranqueábamos, o cuando había que estilizar los edificios no nos preocupaba, porque entendíamos que se estaban generando esas terrazas que son comunitarias y que van alejando, ¿no?, un gradiente de presencia de la naturaleza hacia la coronación del edificio. Estas imágenes pertenecen al edificio recién terminado y no tan verde como ya está hoy, un año después, que es realmente muy interesante ver cómo el jardín comunitario entre los edificios da paso a un jardín colectivo en las terrazas con cultivos y con lugares estanciales, y luego da paso, digamos, a esas logias privadas de las viviendas, ¿no? Aquí se ve ese espacio central plantado y cómo el propio bloque, la propia arquitectura va creciendo y reduciendo su volumen hacia arriba hasta construir aquellas torres que marcan como la idea del observatorio sobre la ciudad. Hay varios recursos arquitectónicos de este tipo, ¿no? Cuando hablamos de la relación con el clima o con la naturaleza, ¿a qué nos referimos, ¿no? Es decir, ¿por qué no sabemos o no hemos podido superar el modelo de la terraza? Quizá porque hay que ponerle nombre a las cosas y todo tiene que responder a algo que ya conocemos, en lugar de poder tener espacios que son indeterminados y que todo dependerá de la fantasía y de la imaginación de las personas que los utilizan, ¿no? Y son también estos lugares comunes en los diferentes saltos o estas habitaciones exteriores que tienen proporción y altura de interiores, pero que en realidad están abiertas y que durante el día y durante el año tendrán utilizaciones muy diferentes y relaciones, digamos, muy particulares, ¿no?, con estas cuestiones que en el caso de Marsella son tan importantes en términos de climatología. Pero también está esta, no sé, me atrevo a llamarlo estética, ¿no?, de disolver el edificio, de no acabarlo idéntico en todas partes. El presupuesto era muy limitado y hay que hacer virtud de esas recortes, ¿no?, y de esas dificultades para conseguir una arquitectura como correcta en los términos de su perfecta definición, ¿no? Y en ese sentido preferimos pues cargar a lo mejor un gasto en los lugares en los que las fachadas estaban más necesitadas y dejar otras pues más rudas, o incluso alguna parte como que parece no estar acabada, ¿no? También creo que hay en esto un pequeño manifiesto sobre la necesidad de alterar nuestra idea de calidad o nuestra idea de perfección, ¿no?, que muchas veces está fundamentada en unas ecuaciones demasiado visuales o demasiado fotogénicas, ¿no? Y tenemos que aprender o asumir que hay otros recursos más bizarros, más mestizos, más complejos, que nos permiten generar una cierta sorpresa y, por qué no decirlo, una cierta identidad o singularidad, ¿no? De manera que las personas que a lo mejor viven en este edificio pues son muy conscientes de que viven en uno que es muy diferente de los demás, ¿no? Esa diferencia creo que también tiene mucho el carácter, digamos, tiene trascendencia, y evidentemente hoy no podemos conseguir
el carácter a través de ciertos despilfarros en la riqueza de la fachada, manteniendo unos interiores vulgares o con materiales de mala calidad, como se ha hecho en tantos momentos de la historia, ¿no? Tenemos que trabajar sobre interiores lo suficientemente amables y armoniosos, ¿no? Y no proceden, no están los tiempos como para gastar el dinero en los aspectos exteriores, ¿no? Esto habla de muchas cosas, esta imagen tan simple, ¿no? Es una cocina que es claramente el centro de una vivienda, es como un centro de gravedad relacionado con un momento lúdico, con esa terraza, con la idea de tomar el sol o tener un buen desayuno. Es decir, la cocina ya no es el lugar donde se castiga a unas mujeres a estar permanentemente, es un lugar amplio y tiene, digamos, esta capacidad de convocar reuniones, conversaciones y momentos de la vida cotidiana. Quizá el centro que en un momento fue la televisión, ¿no? Pues ahora se ha desplazado un poco a esta cocina en la que ya cocinan los niños y cocinan los hombres y tienen esta capacidad, esta imagen no pertenece al proyecto de Marsella, es de un proyecto en Barcelona que igualmente convoca usuarios con ayuda social y usuarios libres de mercado a estas viviendas, entra por este patio y hay unas ciertas reminiscencias de arquitectura vernacular, materiales también conocidos, utilizados de una manera sorprendente. Es un edificio que tiene un interior de galerías que no consumen edificabilidad y que por lo tanto nos permiten hacer las viviendas lo más grandes posible, pero que sin embargo al exterior pues tiene esta condición como muy pragmática, una sola ventana, un solo detalle, una sola persiana, un solo material, ¿no? Que genera este volumen que no tiene a su alrededor unos elementos referenciales, no tiene un contexto digamos, marcado por las arquitecturas vecinas en el cual inscribirse, porque es una periferia tremendamente banal en el límite de una población de Cataluña que se llama Sant Boi, relativamente cerca de Barcelona, al borde de un polígono industrial, ¿no? Y esa es la razón por la cual el edificio busca esta rotundidad y esta presencia como serena y repetitiva en su relación con la ciudad, pero sin embargo por el interior tiene una serie de operaciones de extracción y de circulación que lo convierten en algo más rico, más diverso y más interesante, ¿no? Con estas galerías y con estas circulaciones. He pasado esas fotos muy deprisa, a lo mejor son bonitas, merecen un poco de respiro, pero quería llegar a esta imagen y quería sobre todo llegar a esta otra, ¿no? Donde las ventanas pues, son más grandes de lo normal y las estancias tienen esta capacidad de ser, bueno, de mirar lejos y de entender que ese paisaje industrial y anodino de la periferia de las grandes ciudades, en este caso Barcelona, pues también la arquitectura tiene esta obligación de ensayar, de enmarcar y de poner en valor, ¿no? Entender que todo sitio tiene una historia, ¿no? Y por eso hicimos este dibujo en el que decíamos ese lugar que parece no tener ningún atractivo, en el que hemos hecho todo lo posible por construir un edificio donde de nuevo hay cualidades cromáticas y matéricas y singularidades que le dan un carácter y que le dan, digamos, que pueden construir una cierta identidad o un cierto orgullo de habitarlo, ¿no? Pero lo cierto es que está a 20 kilómetros en bici a 20 minutos en bicicleta del aeropuerto de Barcelona. Es decir, que será muy periférico, pero a lo mejor tiene ventajas que no tienen otros, ¿no? En media hora puedes llegar a la playa y en apenas unos minutos puedes dar un paseo por las huertas de la cabecera de las pistas del aeropuerto de Barcelona y, por supuesto, puedes ir al centro histórico. Es decir, que a lo mejor tiene otra centralidad diferente de la más obvia y de la más conocida, ¿no? Y en ese sentido,
pues este edificio que ganó el premio FAD hace un par de años, pues es uno como de nuestros favoritos, ¿no? Geografía infraestructural es otro de estos eslóganes, ¿no? Y si los proyectos de vivienda, fomentando esa vida en común entre personas de diferentes estratos económicos y generando sobre todo el encuentro de los niños que no entienden de clases sociales y que pueden jugar en esos jardines y que pueden entender y descubrir muchas cosas sin prejuicios, ¿no? Aparece este otro concepto, ¿no? que tiene que ver con esa crisis de la ciudad de la que yo hablaba al principio. Y le he llamado geografía infraestructural, que es un eslogan que nosotros utilizamos con una cierta frecuencia, ¿no? Porque infraestructural, dice el diccionario, que es aquello que asegura el funcionamiento de una cosa, y geografía es la ciencia que describe la Tierra. Es decir, que geografía infraestructural sería algo así como la ciencia que describe el funcionamiento de la Tierra, ¿no? Aquello que hace posible, perdón, el funcionamiento de la Tierra, ¿no? Esto es Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela llegó el tren hace 100 años y no era capaz de subir a la cota de la ciudad desde el llano, por así decir, y se quedó 10 metros por debajo del centro histórico. Esos 10 metros construyeron una pared, un talud, que nunca fue salvado de una manera natural en el crecimiento de la ciudad al otro lado de las vías. Esto quiere decir que todo lo que ocurrió durante 10 años al sur de las vías tenía una condición marginal, estaba muy desconectado del centro. Por un lado tuvo el aspecto positivo de que se preservó un valor natural que son lo que hoy son las reservas del río Sar, un enclave bellísimo y muy próximo a Santiago de Compostela, al que no se podía ir porque había que cruzar las vías y eso no era una operación sencilla, pero al mismo tiempo aparecieron unos barrios muy marginales, también al sur, marginales porque ir al centro era una operación quimérica. Los niños no podían ir al colegio y una persona con discapacidad, desde luego, sería incapaz de recorrer esa pequeña distancia que hay entre el barrio de Pontepedriña y el centro de Santiago, ¿no? Cuando surge el concurso para construir la estación, nosotros pensamos que esta pieza podía tener un valor añadido en esta geografía infraestructural, es decir, en esta idea de hacer que la tierra funcione mejor. Y por lo tanto, aunque todos pensamos que el ferrocarril, las líneas de ferrocarril son una infraestructura porque asociamos lo infraestructural a lo lineal, lo que verdaderamente puede ser infraestructural a veces es sencillamente un punto, un lugar en el que se acumula una densidad de intenciones y de beneficios. Y nuestra decisión fue poner la estación transversal a las vías encima de estas, para que la propia estación fuera ese puente que nunca se construyó, que nunca nadie se atrevió a pedir, que nunca nadie imaginó, ni siquiera aceptando y asumiendo que la condición marginal de las personas que vivían al sur de las vías ya era suficiente, ya tenían una manera de llegar al centro, aunque fuera muy laboriosa, ¿no? Y esa situación en la cual algo se asume y se acepta, una especie de sometimiento a las leyes de la ciudad, ¿no?, se mantuvo durante muchísimo tiempo sin que nadie ni siquiera lo solicitara, ¿no? Entonces, esta idea de que la estación se estaría alimentada por una pasarela, por un puente, por un cruce de las vías que de paso facilitaría esa accesibilidad de los barrios del sur al centro y también la accesibilidad de los habitantes del centro al Parque Natural de las Brañas del Sar, tomó una fuerza política inusitada, de tal calibre que cuando el gobierno decidió posponer la construcción de la estación, los políticos locales, tanto del gobierno regional de Galicia como del ayuntamiento de la ciudad de Santiago, que eran de partidos opuestos, reclamaron por favor la construcción de esa pasarela. Es decir, de repente, al ver un dibujo, al ver un diagrama, entendieron que ese paso
tenía un valor infraestructural extraordinario y que sería capaz de cambiar la vida de miles de personas y que sería capaz también de alterar el centro de gravedad de la propia ciudad de Santiago. Por otro lado, como esa pasarela pertenecía, entre comillas, a un edificio, tenía un valor único de no ser una pasarela de 2 metros que cruza en una situación de peligrosidad o de sensación de fragilidad, que incluso podía ser disuasoria por las noches o para determinadas personas mayores o para niños, ¿no? Era una pasarela que tenía 10 metros de anchura, que estaba cubierta, que estaba protegida de la lluvia, que está vigilada y que al mismo tiempo pues, se construye como una expresión de un anhelo colectivo, como la expresión de un sueño, digamos, de muchas personas que aprecian y celebran esta pieza que también tiene un color provocativo, como aquel verdoso panel de las viviendas de San Boi y que tiene una expresión estructural y ingenieril que con un valor añadido de amabilidad o de cariño, ¿no? por la gente, por esta ciudad para todos, ¿no? Entonces, la pasarela, que tiene una serie de exigencias funcionales que aquí no merece la pena reseñar, tiene quizá una carga superior a lo normal de presencia y de expresividad, ¿no? Es una puerta, es un cruce, es un enlace, ¿no? Es una infraestructura que además se construye con unos sistemas técnicos muy avanzados y muy sofisticados. Y en este caso, no solo porque esta pasarela vaya a ser luego la parte de una gran estación que ya está en construcción, sino casi también como expresión de la importancia de este proyecto, ¿no? Cualquiera de estas pilas pesa muchísimas toneladas y tienen que ser colocadas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, que es cuando no cruzan los trenes, y entonces se realizan unas operaciones de extrema precisión, ¿no? Que siempre me gusta resaltar que mucha precisión, pero al final hacen falta unos individuos ahí enfocando los redondos de acero para que entren las piezas y se resuelvan bien los postesados de las vigas, o este trozo de pasarela que hubo que construir entero en el suelo para izarlo y depositarlo sobre esas pilas porque no daban las horas de tráfico, o sea, de interrupción del tráfico nocturno para hacerlo de otra forma. Y entonces hay que desplegar esta especie de espectacularidad, que es una cosa que personalmente no me interesa mucho, no me he sentido nunca cercano a la condición heroica de la arquitectura, pero en este caso la idea de que la pasarela se construye, digamos, fuera de su destino y en unas pocas horas hay pasarela y que en otros pocos días después de estas operaciones hay paso, ¿no? Siempre me gusta mucho dedicarle como una imagen a este gruista súper especialista y sofisticado que llega a las obras a manejar su grúa como un personaje que tiene un conocimiento excelso y muy exclusivo, ¿no? Le preparan su grúa y él llega, ¿no? Como Mick Jagger cuando ya le han afinado las guitarras y sube al escenario y todo está donde tiene que estar, pues él es igual, ¿no? Es el Mick Jagger de las grúas de España. Pero la pasarela se inaugura un día y estas imágenes son todas de ese día y la gente cruza como si hubiera cruzado toda su vida, como si la novedad no fuera tal, ¿no? Y aquí se ve estos excursionistas que están yendo a las Brañas, ¿no? En plena pandemia, al Parque de las Brañas del Sar, quizá por primera vez en su vida caminando, ¿no? O estos niños que incluso a la prensa que estaba preguntando allí si les gustaba la pasarela, decían, voy a poder ir al colegio en 8 minutos caminando sin que me lleven mis padres, ¿no? Y luego, pues, otra cosa que es muy, no sé, muy reconfortante, ¿no? Que es la cantidad de personas
con movilidad reducida, la cantidad de sillas de ruedas que en ese día cruzaron la pasarela y que celebraron, digamos, esta nueva infraestructura o esta nueva geografía, porque también hay una geografía puesta en valor, ¿no? Hay algo que no existía y que ahora existe, pero no me refiero a la pasarela, sino a todo lo que la pasarela moviliza y a lo que desde la pasarela se ve y en toda esta vida cotidiana de las personas que ha quedado totalmente trastocada, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de cómo traducir o cómo convertir en asuntos de diseño esta cuestión de la segregación de la ciudad y no hacerlo solo de una manera hiperfuncional, como resolviendo un problema, ¿no? Digamos que el problema era muy fácil de resolver, pero lo que quizá no era tan fácil y para lo que hacía falta una cierta grandeza de objetivos era hacerlo de una manera como con valor añadido, ¿no? De una manera que realmente otorgara a estas personas que hoy en día utilizan la pasarela un protagonismo como de lujo, por así decir, como de algo que da la dimensión del cambio y da la dimensión de la necesidad, ¿no? Y ahora continuamente recibimos y se leen noticias, ¿no?, sobre la pasarela, como la pasarela es utilizada por la noche. Al principio las propias autoridades pensaron que tenían que cerrarla por la noche porque se iba a convertir en un sitio peligroso y resulta que ahora es todo lo contrario. La pasarela está iluminada y tiene 2 cámaras y por la noche la cruza todas aquellas personas que nunca se atrevieron a ir por la noche al centro de ocio o a tomar unas copas, porque ahora pueden volver caminando las chicas y todo el mundo puede atravesar las vías del tren, que siempre han sido un territorio un poco telúrico, ¿no?, para volver a su casa, ¿no? Entonces, esta pasarela pues, podría ser definida también como un espacio público, ¿no?, cuando en realidad quería ser solo o no podía aspirar a mucho más que ser un espacio funcional, ¿no? Quiero enseñar también con un poco de rapidez estos espacios públicos en la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá se construye en un espacio muy estrecho entre la selva, cuyas lluvias diarias alimentan al canal, y el mar, ¿no? Es una ciudad que no ha conocido el espacio público nunca más allá de las pequeñas plazas del centro histórico de la época colonial. Es una ciudad desarrollada por el real estate desde hace ya muchas décadas y nadie se preocupó de reservar espacio público. No existe, ni existía hace, bueno, ahora existe, no existía hace, no sé, 15 años, cuando empezamos a trabajar allí, ninguna cultura del espacio público, utilizando muchas veces como pretexto el clima o sencillamente que no existía esa tradición, como si esa tradición fuera algo que puede definir la cultura de las ciudades, ¿no? El caso es que se construye una carretera a lo largo del litoral, una construcción muy polémica y en cierto modo con una solución muy criticable, ¿no?, como ha ocurrido en tantas ciudades costeras, ¿no? Pienso en España y pienso en otros muchos lugares que la relación de la ciudad con el mar ha sido estropeada claramente por la aparición de una carretera generalmente muy ancha y muy ruidosa y muy agresiva, ¿no? Entonces nosotros recibimos un encargo inesperado de mitigar la presencia de esa carretera mediante estos 2 grandes parques que surgirían sobre la plataforma que fue necesario generar para realizar el trazado de esa autopista, ¿no? Estos parques, uno de ellos está frente al barrio más duro y más marginal de la ciudad de Panamá, que es el barrio del Chorrillo, uno de los sitios verdaderamente marginales de toda Latinoamérica, y el otro, sin embargo, está frente a la ciudad más desarrollada, la ciudad de los rascacielos, la ciudad más burguesa y de alto standing de la ciudad, ¿no? Aquí se ve ese parque desarrollado para, mediante un sistema dunar de ondulaciones
suaves y de topografías inexistentes, ¿no?, para ocultar y eliminar el ruido y la inseguridad que generaba esa carretera, con algunos pantalanes y algunos elementos estanciales y deportivos, ¿no?, que la van completando, y este es el parque, digamos, en la zona norte, en la zona frente a los edificios y a los hoteles, que tiene unos equipamientos también, tienen los mismos equipamientos los dos. En este caso hay algún restaurante más, pero hay las mismas canchas deportivas, la misma aparición de una geometría muy orgánica, y creo que hay un dibujo, bueno, creo que aparecerá más adelante, y un sistema de ocupación del espacio muy indefinida. Muy indefinida quiere decir que no se indica exactamente qué es lo que hay que hacer en cada sitio. Hay grandes explanadas pavimentadas, hay grandes explanadas de verde, hay un montón de canchas deportivas. En definitiva, lo que hay es espacio. Es decir, no es un espacio público conductista que te dice permanentemente lo que tienes que hacer, sino que es sencillamente un lugar expansivo para la ciudad. Esto tiene su origen en unas reuniones que mantuvimos con los líderes de los grupos del Chorrillo, los líderes como personas intermediarios, ¿no?, de diálogo entre las partes más conflictivas y más violentas de este barrio y las administraciones, ¿no? Ellos nos reclamaron espacio, ellos nos dijeron: no necesitamos canchas deportivas, no necesitamos usos funcionales al uso de los espacios públicos de la ciudad burguesa, lo que necesitamos es espacio, porque todas las fricciones y todas las violencias vienen precisamente de la carencia de lugares de esparcimiento y lugares donde no se produzcan esos encontronazos entre grupos, entre pandillas, entre edades, entre grupos de todo tipo que generan esa situación de agresividad, ¿no? Y este fue casi el primer dibujo que hicimos como un lugar en el cual se puede estar sentado, se puede estar tumbado, se puede improvisar un picnic o un partido de fútbol, y que es la gente con su uso cotidiano la que le da forma y le da contenido al parque. Este parque que hoy está muy crecido, mucho más de lo que se ve en estas fotos, y que es un extraordinario vergel y tiene muchísima vida, y tiene este sistema de pérgolas que son únicas y que también tienen, como decía antes, en las viviendas el sello propio de estos lugares, ¿no? En los fines de semana y al final de la tarde, cuando se pone el sol en Panamá, y también en las primerísimas horas de la mañana, los lugares de este parque están tremendamente concurridos, pero lo que es realmente extraordinario es que un lugar que todo el mundo pensaba que iba a ser vandalizado, que iba a ser inseguro y que no iba a permitir esa ciudad para todos o esa convivencia, pues lo cierto es que hoy está así, y aquí vemos gente joven y gente mayor y chicas y personas con sus perros y personas con sus bebés que pueden olvidar a lo mejor durante un rato que viven en un medio complejo, ¿no?, y agresivo, y que sin embargo posiblemente este espacio público ha conseguido generar una cierta cultura de la convivencia y una cierta cultura del respeto. Todas estas imágenes pertenecen al parque, digamos, de la zona violenta. Uno de los momentos más, yo creo que brillantes de este proyecto fue cuando muy al final decidimos construir un skate park. Este skate park es el único que hay casi en el país, y es el skate park más importante de toda Centroamérica.
todos los niños y todos los practicantes del skate quieren venir a este sitio. Es decir, que los propios niños de la ciudad, de familias mucho más acomodadas, si quieren practicar su deporte favorito, tienen que venir al Chorrillo y convivir en este skate con otros niños de familias y de extractos económicos completamente diferentes. Este fenómeno ha tenido un poder extraordinario en su capacidad de aglutinamiento de personas muy diferentes, y también el propio circuito de jogging que hay conectando los dos parques, ¿no? De manera que muchas personas que nunca habían hecho jogging lo están haciendo ahora y recorriendo toda la ciudad desde el barrio más humilde hasta el barrio más estable, y ahí se ha producido un encuentro de mujeres muy emocionante, ¿no? Ha habido muchas mujeres que nunca habían tenido esa atención, digamos, por su propio cuerpo y por su propia salud, que lo han recibido como información de otros grupos de mujeres que ya tenían esa costumbre y han establecido como clubs y rituales y coincidencias y celebraciones de todas esas actividades, digamos, lúdicas, que de repente pueden unir a personas que no tienen otras muchas cosas en común, ¿no? Quiero hablar ahora unos minutos de sostenibilidad, porque parece que estamos muy obligados, y también porque esta convicción que tenemos de que nuestra arquitectura, que genera solo en su proceso constructivo el 45% de los gases invernadero del planeta, tiene no solo una responsabilidad, sino también una oportunidad de redefinirse en sus condiciones, en sus ambiciones, en su estética, por qué no decirlo también, ¿no? y en su implicación en la sociedad. Es decir, si en algún momento hemos tenido la sospecha de que la arquitectura había preferido instalarse en unos territorios del asombro y de la fascinación, ¿no? y a un aprecio de alejarse de las personas, yo creo que la sostenibilidad o la inquietud por el cambio climático están permitiendo que la arquitectura restablezca muchas conversaciones que no se deberían haber interrumpido, ¿no? Entonces, este es un proyecto en la ciudad de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que es un centro de congresos que nosotros redefinimos desde el primer día, desde el concurso, como un centro de eventos sociales, es decir, no como ese lugar de congresos donde vienen 5.000 dentistas que no terminan de entrar en la ciudad porque ya tienen un hotel ahí al lado y que se juntan durante unos días y no tienen ninguna interacción, ¿no? Pero que al mismo tiempo es un lugar al que nunca va un local, porque allí nunca pasa nada que le interese a alguien que no pertenece a ese ámbito de los congresos. Estos congresos en este año, que era el 2011, 2010, cuando se hizo este concurso, 2011, cuando se falló, en España estaban en una situación de abandono total. Me refiero a este tipo de edificios, ¿no? De abandono porque los centros de congresos, que tienen unos auditorios ligeramente inclinados con un escenario pues tan poco equipado como este en el que yo estoy ahora, pues solo valen para dar conferencias y solo valen para hacer congresos. Son sitios en los que no se puede hacer ninguna otra cosa. Y por lo tanto, cuando desaparecieron los congresos fruto de la crisis financiera del 2008, pues esos edificios no servían para nada. Nosotros, asumiendo esa condición o esa situación novedosa, pues hicimos varias cosas. La primera, decir que un centro de congresos tiene que servir para muchas cosas, que hay muchas actividades que hacer en un edificio en el que se pueden juntar miles de personas. La segunda, decir que para eso los suelos tienen que ser planos, es decir, que la creación de una grada es algo circunstancial que es muy fácil de producir instantáneamente con métodos
contemporáneos, pero que una gran habitación en la que caben 2000 personas con un suelo plano vale para celebrar una gran fiesta, una rave electrónica, una presentación de coches, una boda, un congreso, una final de un campeonato de judo. Hay infinidad de deportes que se pueden realizar en un lugar que no es necesariamente un lugar de deportes, sino sencillamente un sitio que ofrece esas posibilidades. Y luego la otra decisión fue apilar los auditorios, que ya no eran auditorios, es decir, apilar esas habitaciones neutras, planas, isótropas, en una construcción vertical que contradice completamente las reglas de la ortodoxia de los centros de congresos, que tienen que ser planos y muy horizontales para meter y sacar cargas y mercancías y personas, ¿no? Esto lo hicimos para liberar suelo, para conseguir que los alrededores del centro de congresos fueran un parque público y para que esta idea de que al centro de congresos vas a ir muchas veces a lo largo de tu vida, si eres ciudadano de Bogotá, porque irás a conciertos y porque irás a eventos, aunque no vayas nunca a un congreso, nos parecía muy importante. El edificio al final tiene 81 por 81 metros de planta. Esa es la planta de la manzana, digamos, de las ordenanzas de la colonia, es decir, es el tamaño de la manzana del centro de la ciudad, del centro histórico de la ciudad de Bogotá y de todas las ciudades de Colombia, de manera que es como traer a la periferia un fragmento del centro, un fragmento fundacional de la ciudad. Al mismo tiempo, al elevarse en las diferentes salas en ese desarrollo vertical, se generan unos observatorios que se enfocan a las 4 ecologías diferentes que tiene la ciudad de Bogotá. Cualquier bogotano sabe que hay una cosa que son los cerros, hay otra cosa que es el centro histórico, hay otra cosa que es la sabana, hay otra cosa que son los nuevos desarrollos camino del aeropuerto. Y este centro, abundando en esa idea de que los visitantes a los congresos no interactúan con la ciudad, es en sí mismo como un instrumento de descubrimiento y entendimiento de esa geografía, de esas 4 ecologías a las que mira la ciudad de Bogotá. Para eso se despliega un gran atrio desde el cual es muy fácil entender cómo funciona el edificio, a dónde quiero ir y cómo voy a llegar hasta allí, de manera que es como una gran plaza indoor, como un gran espacio público contenido dentro del edificio. Pero antes hemos visto que quería centrarme en este edificio en sus cuestiones asociadas a la sostenibilidad, pero sobre todo también vinculada con este asunto del trabajo colectivo, es decir, de la sostenibilidad como un trabajo que necesita muchos expertos y que viene de nuestros calculistas de estructuras, de nuestros calculistas de instalaciones, de los calculistas de programación y de sistemas constructivos, que hay que sentar en la mesa desde el primer día. Aquí hay 100 nombres más o menos de personas que han intervenido en este proyecto, incluida la oficina local de Bogotá, de Daniel Bermúdez y sus hijos, que han colaborado estrechamente con nosotros en la redacción ya desde el concurso del proyecto y en su construcción. Es decir, que en este diagrama el arquitecto no está en la cumbre de la pirámide considerando subsidiarios todos los demás integrantes del trabajo, sino que está ahí como a un lado, sabiendo ser protagonista cuando toca y sabiendo ceder el espacio a los expertos. Estos son los expertos que generan y que permiten, o estas reuniones que digo desde el principio, son las que permiten situaciones como esta. Es un dibujo a 8 manos, ¿no?, donde aparece la estructura, aparecen las circulaciones de las instalaciones, aparece la fachada y aparece sobre todo un interés que teníamos los arquitectos al principio del proyecto, que era aprovechar las condiciones climatológicas singularísimas de Bogotá para construir un edificio sin aire acondicionado. Es decir, Colombia, que nunca había tenido aire acondicionado, en los últimos años ha generado una mitología de la calidad según la cual
hay que tener aire acondicionado y vidrios dobles, ¿no? Posiblemente también el cambio climático ha ayudado a esto, porque es cierto que cada día hace más calor y cada día hace más frío, ¿no? Pero nosotros no queríamos ceder a esa situación y queríamos utilizar este edificio como un gran experimento para demostrar que la ventilación natural es también pertinente en edificios en los que se junta mucha gente y en los que se produce una gran cantidad de calor latente, ¿no? Entonces, en esta conversación con nuestros ingenieros surge este empeño y somos rebatidos instantáneamente cuando nuestros calculistas nos dicen que no vamos a ser capaces de ventilar naturalmente el edificio porque tiene tal tamaño y tiene tal cantidad de gente potencial en el interior que necesitaríamos forjados de hasta 3 metros de canto moviendo el aire a baja velocidad. Esa idea que de repente para nosotros es muy atractiva, ¿no? Como tener algo que acaba teniendo una presencia tectónica tan importante en el edificio que piensas que tiene muchas posibilidades, es como suscrito por los calculistas de estructuras, en este caso BOMA, que dicen si tenemos 3 metros de canto, que luego serían apenas 2, ¿no? Nosotros quitamos todos los pilares del edificio. Es decir, que el edificio termina siendo una construcción que si nosotros queríamos que fuera un apilado de habitaciones neutras e isótropas, ahora ya se convierte en unas estancias de unas dimensiones muy generosas que no tienen obstrucciones estructurales y que se ventilan naturalmente por unas perforaciones en el suelo y en el techo. Es decir, que la construcción, aunque una vez más tiene esa condición épica que antes decía que no era lo que más nos atraía, tiene como una segunda lectura extremadamente sensible, donde unas branquias en la fachada se abren y se regulan automáticamente, de manera que a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, que en Bogotá hace 16 grados, empieza a entrar aire frío en el edificio, aire que el propio edificio encierra y encapsula, cerrando esas branquias cuando la temperatura ha llegado a un nivel determinado y que al final del día las volverá a abrir para permitir que el aire salga y el edificio se enfríe durante la noche para empezar el ciclo de nuevo por la mañana. Entonces, toda esta variedad de vidrios y de radiaciones solares y de sistemas de apertura de la fachada es como una manera de encontrar una traducción, como un lenguaje que no considero necesario explicar, pero que al mismo tiempo sí nos gusta imaginar que todo en ese extraño tablero de juego que son las fachadas de este edificio responde a estas condiciones de lo que necesito abrir y cerrar para mantener la totalidad del edificio en perfecto estado térmico, lo cual quiere decir también que hay una concepción holística en la que estructuras, instalaciones, construcción, vidrios, transparencia, etcétera, juegan a la vez, ¿no? Estos dibujos los traigo solo para explicar cómo esta novedad de un espacio intermedio, de un forjado de gran canto, que son verdaderas plantas y que caben personas y que pueden alojar muchos otros usos, además de esa lenta circulación del aire de la mañana, ¿no? Esto, de hecho, es una planta de uno de esos niveles intermedios, ¿no? Donde se ven los montantes y los diagonales de las cerchas que los recorren para reducir los pilares al mínimo, ¿no? Este es un edificio que está modulado en 8-10 y llega a tener luces de 40 metros por 40 metros, ¿no? Entonces aquí se ve cómo en una de estas plantas intermedias pues caben unos aseos en el rincón, o caben unas cocinas, o caben unos almacenes, ¿no? Aquí ocurre un poco como en Marsella, que durante la construcción
tomamos esta decisión de elaborar con la máxima atención y con la máxima delicadeza aquellas partes del edificio que son accesibles a la mano y al cuerpo de las personas, pero que sin embargo luego, cuando la arquitectura se aleja, entran en esa especie de no necesidad de estar muy bien acabados o no necesidad de seguir avanzando en digamos, en unos remates o en unos detalles o en un concepto de calidad que para nosotros es obsoleto. Bueno, esta es la sección donde se ve la dimensión de esos forjados y cómo el edificio va creciendo y al final pues tiene como esta condición donde se ve ahí ese techo más industrial y unos pasamanos, pues sin embargo como muy delicados, ¿no? Y muy táctiles, ¿no? Esas son simulaciones que hizo Arup. Esta es una animación, no la voy a poner porque consume demasiados bytes, pero es la descripción de la evolución de la temperatura y el movimiento del aire del edificio a lo largo de 24 horas, ¿no? Aquí vemos muy bien esa condición industrial y casi hipertécnica de las partes no accesibles a la mano o al cuerpo y, sin embargo, el cariño y la condición táctil de los materiales, de las zonas más, de las circulaciones y de los accesos, de lo que cogemos con la mano y de las cosas que somos capaces de mover, ¿no? Esos son, de nuevo, estos diagramas donde se explica cómo la temperatura, ¿no? Abajo fría y arriba ya caliente al mediodía, ¿no? Y cómo hemos tenido que descubrir, reinterpretar y dar contenido a elementos constructivos que tenían tal tamaño que no bastaba con dejarlos o aceptarlos, ¿no? Sino que también, desde nuestro punto de vista, había que dotarlos de sentido y de funcionalidad, ¿no? Son todas estos trabajos que al final lo que vienen a decir es que el edificio se produce con la traducción, o sea, se produce esencialmente traduciendo en arquitectura, traduciendo en espacio, traduciendo en materialidad, traduciendo en percepción y en proporción unos requerimientos y unas consecuencias que tienen un origen eminentemente técnico, ¿no? Es decir, que, aunque insistía en que prefiero no explicarlo, es decir, prefiero no otorgar tanta importancia a lo técnico, pero sí insistir en que hay en todas estas decisiones constructivas y en todas estas decisiones arquitectónicas, en todas estas decisiones disciplinares, ¿no? Una cantidad de razonamientos que vienen de situaciones muy especializadas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una manera de dibujar los alzados del edificio con todos los diferentes vidrios y las diferentes composiciones de los compactos que construyen la fachada, de manera que es como una aplicación que permite reequilibrar el edificio cuando sea necesario hacer cambios. Alguna habitación o alguna fachada que por algún motivo debe sustituir sus vidrios o buscar más transparencia o menos, ¿no? Si quiere seguir funcionando dentro del sistema global, tendrá que realizar algunos cambios conforme a unas reglas del juego que están implícitas en estos dibujos y en estos sistemas de puesta en obra. Pero al final lo que nos interesa es esto, lo que nos interesa es decir, todo eso se ha traducido en una cantidad de decisiones de diseño donde el empeño puesto en la composición y en la organización de estas fachadas no elude para nada su condición técnica o su condición, digamos, de expertos, ¿no? Incluso al final, pues, produjimos este diagrama en el que se ve cómo el propio edificio en su conjunto afecta a las condiciones climáticas y afecta a la ciudad y a su entorno, ¿no? Al final, el propio Centro de Congresos de Bogotá, que
vino a llamarse Ágora Bogotá, insistiendo en eliminar de su nombre, ¿no?, la idea de que era un lugar de congresos y convertirlo más en un lugar cuya funcionalidad y la riqueza de su programación depende de la imaginación y de la creatividad de sus directores, ¿no? Aparece ahí en ese barrio suburbial y periférico, como un monumento, como una catedral, como una montaña o como un cerro de esos de la cordillera de Bogotá, y como una expresión, como un elemento de orientación que expresa una cierta transformación y una cierta apuesta por el futuro. Este edificio se construye en coincidencia literal con el proceso de la firma del Tratado de Paz con las FARC, que a pesar de toda su controversia y a pesar de toda la discusión que ha generado y de todas las dificultades políticas que todavía hoy se acumulan en un país tan complejo y tan fascinante como Colombia, no deja de ser el empeño de un país entero por recuperar una paz, ¿no? Y curiosamente el edificio que fue inaugurado por el presidente del gobierno fue utilizado como parte de una campaña de transformación de la propia idea de seguridad del país. Es decir, 10 años antes de construir este edificio, a nadie se le ocurriría hacer un congreso de dentistas, como decía antes, en Bogotá, porque no parecía un lugar al que ir, ¿no? Y sin embargo, hoy en día esos congresos están ocurriendo continuamente porque el edificio ha representado con claridad, digamos, esa nueva realidad política y social, ¿no? Quiero terminar con una visita al Museo Munch y también con este eslogan de las instituciones transparentes, ¿no? Cuánto estamos acostumbrados a escuchar que las instituciones se definen a sí mismas como transparentes, como inclusivas, como comprometidas socialmente, pero no terminamos de entender por qué, más allá de sus manifiestos o más allá de sus programaciones, las instituciones son lo que dicen que son, sin confiar en que la arquitectura puede hacerlo posible o puede hacerlo más posible. El Museo Munch es un edificio que se construye en la ciudad de Oslo para hacer realidad el testamento que el propio Edvard Munch dejó cuando se murió, según el cual legaba toda su colección a la ciudad de Oslo a cambio de que construyeran un museo para albergarla, ¿no? Esa es la razón del concurso internacional que se publica en el año 2008 y que nosotros ganamos en el 2009 y que estuvimos diseñando y construyendo hasta que se inauguró al público en el 2021, ¿no? Este edificio, cuyo solar estaba ahí detrás de la ópera, también recurre a la verticalización de un programa en un gesto muy heterodoxo, incluso en su primer momento levantó muchas reticencias en la ciudad y en los medios de comunicación noruegos, pero nosotros lo justificamos precisamente por esa reducción y esa generación de toda esa cantidad de espacio público que queda delante del edificio, que muchas de las propuestas del concurso rellenaban con el museo. Por otro lado, no nos importaba asumir una condición un poco de dar un paso atrás con respecto de la ópera de Snøhetta, que ya se había inaugurado hacía unos años, y asumir como que a cambio de levantarnos podríamos completar ese escenario con los dos edificios, el uno más plano y el otro más vertical, y al final también reconociendo que si el Museo Munch va a contener la obra de Edvard Munch, y Edvard Munch es el artista más importante de la historia de Noruega, y este museo está como en la entrada del nuevo puerto de la ciudad, ¿por qué renunciar a una cierta presencia, a una condición iconográfica y de representación de algo tan colectivo como es el patrimonio de un artista del calibre de Munch, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es un zócalo
que es como un fragmento de ciudad interpuesto entre el exterior y la torre donde está el museo, por así decirlo, ¿no? Es decir, este zócalo funciona, como hemos dicho en el caso de Bogotá, como una plaza, como un espacio público, como una plaza de una pequeña ciudad donde hay un auditorio, un cine, un restaurante, una tienda, un bar, una biblioteca, un centro de investigación, un centro de educación infantil. Todo eso ocurre en el Zócalo. También hay un museo al que uno entra y sube por ese espacio público vertical que continúa el espacio público horizontal ligeramente inclinado que es la cubierta de la ópera. Y aquí es donde nosotros decíamos, esta puede ser la expresión del museo del futuro. Es decir, el museo del futuro o del museo que necesitamos no es el museo que visitan 10 millones de turistas al año, es el museo que visitan 10 millones de turistas al año, por supuesto, y 10 millones de locales que van a su museo porque es suyo, porque está en su ciudad y porque es el lugar en el cual van a entender su pasado, van a entender lo que quieren ser y van a entender que su ciudad ha sido construida por muchas personas, por muchas culturas, por muchos inmigrantes y que están todos ellos allí representados en ese museo, ¿no? Cuando vemos el Metropolitan de Nueva York y vemos que el Metropolitan de Nueva York tiene una sección de arte chino o tiene una sección de arte indio o tiene una sección de arte africano y no tienen vinculación ninguna con los chinos, con los indios y con los africanos que no solo viven en Nueva York, sino que han construido Nueva York, por así decir, vemos que ahí falta algo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual este Zócalo quiere escenificar esa necesidad de convertir el museo en un lugar de encuentro y en un lugar de descubrimiento, ¿no? Y aquí está este vestíbulo en una imagen cualquiera de cualquier día, y esa torre por la que se sube y por la que se descubren en el recorrido vertical muchos espacios que no son museográficos desde el punto de vista convencional, que son centros de restauración, que son oficinas, que son sitios de clasificación de dibujos, y todo eso es visible por las personas que lo recorren. Es decir, que luego veremos alguna imagen de eso. Y el objetivo es llegar a esta coronación, a observatorio, como decíamos antes también en Bogotá, de manera que en ese recorrido ascendente las personas pueden entender y pueden reconstruir la historia de la ciudad de Oslo como una historia en estratos, y eso es tan útil para un habitante como para un turista, ¿no? Entender que desde la ciudad vikinga hasta la ciudad que casi llega a coronar las montañas que circundan la ciudad, hay una sucesión de momentos históricos, y hay una sucesión de trazados arquitectónicos, y hay una sucesión de ideales urbanos que están perfectamente representados y que además recorren prácticamente la vida de Edvard Munch, que nació en un Oslo que era un conjunto disgregado de granjas y murió en una ciudad cosmopolita y perfectamente equipada, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se descubren en las múltiples conversaciones que tuvimos y en las revisiones que se realizaron sobre el programa del edificio es que ese museo que necesitamos, que tiene tantas actividades paralelas, actividades que disfrutan sobre todo los habitantes y los ciudadanos de la ciudad, tendrá cada día menos superficie en proporción dedicada a las salas de exposición. En el caso del Museo Munch son apenas el 40 y pocos %. Es decir, que para que el museo sea realmente inclusivo y para que dé también espacio a una cantidad de manifestaciones artísticas que no son las ortodoxas de una colección de arte, como el performance o el vídeo o todas las artes escénicas contemporáneas, pero también una cantidad de acciones y de actividades vinculadas a las nuevas creatividades, pues necesitamos reducir el espacio de la colección para dar cabida a todos esos nuevos formatos, ¿no? Y en ese sentido el Museo Munch es un museo de arte contemporáneo, es un museo que aprovecha, y eso es voluntario, claro, aprovecha que tiene esa colección, que es como un gran tesoro, para apoyar en ella una programación en la que todas las exposiciones temporales y todos los eventos giran en torno a la actividad creativa del siglo XXI. Todo lo que en este dibujo está en blanco no es expositivo, ¿no?
El museo está basado muy sencillamente en un núcleo vertical interno que solo utilizan los empleados y los equipos del museo, que lo recorre de arriba a abajo y que da lugar a dos salas, una de 300 y otra de 650 metros, que es como se organiza todo el edificio. En las plantas hay que salir de esas salas a la plataforma de acceso, subir al siguiente nivel, volver a entrar, salir. Y así también hay una novedad, que no es un museo en el que uno entra y pasa 6 horas viendo cosas completamente borracho de arte, sino que cada 1000 metros, como mucho, hay que salir al exterior, hay que respirar y hay que volver a entrar o hay que volver a sintonizar con el arte. Es bastante agotador, como sabemos, la cantidad de arte que se puede ver es limitada, ¿no? sin cansancio, ¿no? También aprendimos la condición mediática de la arquitectura en según qué contextos y en según qué momentos, y lo importante que es saber posicionarse, saber utilizarla y saber manejar estas situaciones, ¿no? Este es el caso, digamos, extremo, ¿no? En el cual habla mucho sobre lo que es importante para una ciudadanía, ¿no? Si el periódico más importante de Noruega confía en que sus lectores van a conocer el nombre de este individuo porque es el arquitecto que va a construir, esto era recién terminado el concurso, que va a construir el Museo Munch, eso quiere decir que esto preocupa y que forma parte de las conversaciones, y que es cierto que en el caso de Noruega y su cultura extremadamente democrática también forma parte de unos procesos políticos en los que los arquitectos lo pueden llegar a pasar bastante mal, ¿no? Pero es una cultura admirable y en cierto modo habla del diálogo y habla de esta necesidad de escuchar más que de convencer y de entrar en los procesos participativos entendiendo que son procesos en los cuales tomar decisiones de diseño. Vuelvo a hablar siempre de esta cuestión, es decir, que los procesos participativos no es el lugar en el que mantener férreamente lo más intocado posible tu proyecto, sino el lugar en el cual vas a poder recibir inputs de información que te pueden permitir mejorar tu arquitectura, y de esta forma la arquitectura ya no se hace solo en la soledad de un estudio, sino posiblemente en un lugar como este, que es una manifestación de una serie de amantes del arte, coleccionistas, galeristas y ciudadanos totalmente normales que convocan una manifestación de una manera totalmente apolítica en la que reclaman al Ayuntamiento de Oslo la construcción del edificio, dando por terminando ese proceso político. Tenía un vídeo, es que es un poco largo, bueno, lo voy a poner. Es un vídeo en el que se ve un encofrado deslizante que construye el cuerpo sólido del edificio en 24 días, ¿no? Este vídeo o este sistema constructivo traslada a la ciudad los sistemas de construcción de las plataformas petrolíferas del Mar del Norte y coincide con el momento en el cual Noruega establece su moratoria de la extracción del petróleo de los polos. Es decir, que la crisis que podría surgir ante la eliminación de un mercado para una industria que ha desarrollado una serie de recursos podría venir a la ciudad y construir de una manera totalmente novedosa algunas arquitecturas. Y esa es la propuesta o la oportunidad que nosotros ofrecimos a través de la transformación de la construcción tradicional de una estructura de hormigón en este sistema de encofrado deslizante, que también tuvo de mágico que en 20 y pocos días el edificio estaba allí construido. También voy a enseñar este otro vídeo. Bueno, voy a enseñar o no. A ver, sí. También voy a enseñar este vídeo, que es muy hermoso. Luego prometo ir muy deprisa. Cuando se termina de construir ese cajón con el encofrado deslizante, el espacio resultante es bellísimo, enigmático
y de una gran potencia espacial. Y entonces se invita a un músico, Peter Larsen, un músico de música contemporánea noruego, a que elabore una composición de una pieza utilizando el eco de las paredes de hormigón, con estos dos cantantes colocados exactamente a la altura correspondiente, como una pieza que se llama The Void, el vacío, que solo se interpretó una vez, que se registró, que está colgada en Internet y que posiblemente nunca más se vaya a ejecutar, ¿no? Pero tiene el valor de ser la primera obra de arte del museo, la primera producción, la primera programación y muy especialmente, diríamos, como el compromiso con que este va a ser un museo dedicado al arte contemporáneo, ¿no? Bueno, luego se construye el edificio, ahora sí creo que debo ir deprisa, y se realizan muchos experimentos, muchos modelos, muchas pruebas que convierten la propia construcción del MUNC en un gran laboratorio de construcción, en este caso de construcción sostenible, mediante estas láminas de aluminio perforado que son, a pesar de todo, extraordinariamente transparentes y que crean estos paisajes pixelados. El hormigón que se utiliza en el encofrado deslizante es un hormigón con baja huella de carbono. El edificio tuvo que aceptar la propuesta de reducir al 50% su huella de carbono, para la cual se utilizó acero reciclado, aluminio reciclado y vidrios especiales para la ocasión de triple cámara, de doble cámara con triple vidrio, con gases interpuestos que regula la radiación y que evita la pérdida del calor que el edificio acumula, calor que viene de una fuente de energía limpia del fondo del fiordo y que después de 11 o 12 años de trabajo y 5 de construcción, el edificio es Passive House, es decir, el edificio se enfrenta a las durezas del clima noruego con sus espesores de aislamiento, con sus materiales especiales, con sus materiales reciclados y con sus sistemas de reducción del impacto de la radiación solar, ¿no? Y por lo tanto, pues digamos que durante la pandemia todas estas posts de Instagram, ¿no?, hablan de un edificio que se integra en la vida de la ciudad, que ese edificio que nosotros decíamos no es solo para los turistas, va adquiriendo una presencia hasta que le hacen un sello, que es un detalle también extraordinario con respecto de la importancia que se le concede a este edificio, o el propio Alan Parker, que junto a Hans Zimmer realizan un clip de una composición durante la pandemia, Hans Zimmer en su casa en Berlín y Alan Walker, viajando y grabando esta pieza en el propio edificio Munch, ya terminado y todavía vacío, y convertido en un símbolo de una esperanza que al final se inaugura el día 21 de octubre del año 2021. Y como pasaba con la pasarela de Santiago, la ciudad lo acoge y lo celebra como si hubiera estado allí toda la vida y se integra en esa vida ordinaria que es un poco lo que la ciudad
y la arquitectura, ¿no?, más agradecen, ¿no? Esta es mi última imagen. Es quizá el proyecto más importante que hacemos mi socio Jens Richter y yo. Es nuestra primera oficina, nuestro equipo, un espíritu colaborativo manifiesto y muy consciente y muy intencionado, pero sobre todo yo creo que la construcción de un método de trabajo, de un sistema de tomar decisiones y de un sistema de utilizar la arquitectura para estar en el mundo. Nosotros tenemos colaboradores muy jóvenes, gente muy inquieta y gente muy bien preparada también, pero sobre todo con una necesidad y con una ansiedad de creer en la arquitectura y de creer que lo que hacemos importa y que lo que hacemos construirá el mundo en el que ellos van a vivir, ¿no?, mientras nosotros ya pues, nos vamos retirando, ¿no? Entonces esta imagen es para mí como la más importante. Muchas gracias.